En este caso particular, el tema que nos atrae es el tema del estrés. Hablamos todos del estrés, ¿no? Exactamente, y nos va a acompañar, no vamos a decir el nombre todavía, primero te voy a decir las especialidades. A ver. Es especialista en neuropsiquiatría. Bien. ¿Está bien? Vos corregime. Director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria. Muy bien. Bien, viste, estudié. Presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Neurociencias. ¿Bien? No tiene currículum, ¿eh? No tiene nada. Miembro del Grupo de Investigación en Neurociencias Cognitivas de la Sociedad Neurológica Argentina. ¿Voy bien? Paremos porque apabulle ya. Paremos. Vamos a presentar entonces al doctor Diego Sarasola. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Gracias a vos por acompañarnos. acompañarnos. Y estamos re contentos porque estamos empezando este programa de Ecocity y por eso te convocamos a vos. Para que nos hables un poquito de la salud, como decía Ricardo, de lo que es el estrés. El estrés en una ciudad que se mueve constantemente y se mueve rapidísimo. El nombre es estrés, es un nombre que asusta, que usamos muy ubicuamente. Y como comunicador, como decía recién Ricardo, el primer problema que tenemos siempre es el cruce del lenguaje. En medicina, cuando usamos las palabras, no las usamos en el sentido coloquial de los términos. Quiero decir, cuando yo pienso en depresión, pienso en una enfermedad depresiva, no pienso en tristeza, que es lo que la gente usa comúnmente el término. O cuando viene un paciente y dice, tuve un ataque de pánico, por ahí no tuvo un ataque de pánico, pero le pone el título. Con el estrés pasa algo parecido. Si nos referimos técnicamente, estrés es toda situación de tensión que pide un tipo de desenlace, que se vive a veces como una situación de violencia interna. Y de hecho, desde el punto de vista fisiológico, el estrés es necesario para la vida. Si vos tenés hambre, eso es un estrés y hace que tu organismo busque comida. El término técnico es distrés, pero para simplificar, cuando usamos la palabra estrés nos referimos a este distrés que es el patológico, el que genera síntomas, el que si no se trata se perpetúa y genera enfermedades. ¿Esos síntomas son los mismos en todas las personas? No, es una buena observación. No, pero son bastante parecidos. Bien. Lo que cambia a veces es algún modo de presentación o la intensidad. Justamente lo que ven los investigadores es que los síntomas de manifestación del estrés casi no varían entre los animales y las personas, salvo la parte de procesamiento cognitivo, que es nuestra gran diferencia. Pero una persona con estrés tiene muchos síntomas que son justamente del clúster de Ricardo. O sea, va a tener taquicardia, aumento de presión arterial, ansiedad, sudoración, sobre todo si el estrés es agudo. Y ahí introducimos la primera discriminación. Hay estrés agudo, una situación de alarma ante un evento crítico clave, y un estrés crónico. Los dos pueden traer problemas para la salud. Bien. Ahora, existe, digamos, un escenario que vamos a poner, es el lugar de trabajo o es la calle en estos momentos, y existe, por otro lado, la reacción de cada individuo. Es decir, no todos reaccionamos igual frente a las mismas situaciones. En eso hay una cuestión, digamos, genética que nos predispone de alguna manera a reaccionar con mayor intensidad frente a la adversidad que significa un embotellamiento o un gol en contra de tu equipo, por ejemplo. Sin ninguna duda. Debe haber equipos más comúnmente acostumbrados al estrés que otros. Es muy buena la pregunta que haces por los dos motivos. Antes usábamos escalas de estresores. Entonces decíamos, bueno, hay eventos que tienen tanta probabilidad de estresar. Ejemplo clásico, bueno, obviamente pérdida de un ser querido, una mudanza. O sea, es importante tener en cuenta que el estrés puede venir por sucesos positivos. Yo puedo mudarme como un hecho positivo a un lugar más lindo, pero ese proceso es un estrés. Y contestando a lo que vos decís, dejamos de usar esas escalas de estresores porque se observó que el estrés depende más del sujeto que del hecho objetivo en sí. Podríamos decir entonces que hay esa es la distancia que existe entre lo fisiológico, Celeste estresada frente a determinada situación, hoy es su primer programa de Ecocity, o la situación de violencia atrás de la situación de tensión. Sí, son curvas en forma de arco. Si Celeste no estuviera estresada, yo estaría sospechando, porque aparte un estrés, como dije hoy, en un grado leve es sano, porque la va a estar más atenta, más pendiente de todo, y va a resultar quizá un mejor producto. Un alumno en una mesa de examen tiene que tener un poquito de ese estrés que lo va a estar más atento. Ahora, por ejemplo, sabemos que el estrés en determinado grado bloquea el acceso a los sistemas de memoria. Ese famoso tilde del alumno que no recuerda un examen tiene una demostración. Y en el caso que vos planteás que es el extremo, la persona que estalla,
está claramente que hay un cuadro patológico. Lo interesante, y me tomo lo que vos decís para derribar uno de los tantos mitos que hay en medicina y en psiquiatría, que se puede hacer un programa entero sobre mitos, es que tampoco es que sea bueno el estallar. Porque el estallido es la punta del iceberg. O sea, esa persona que estalla, como se ve bien en Un día de furia o en Relatos salvajes, es una persona que viene acumulando, y por ahí un hecho menor es el que lo hace estallar. Entonces, un buen mensaje para los oyentes es entender que los procesos internos y externos en realidad no difieren tanto en cuanto a la consecuencia que tienen para el organismo. No es bueno ni el que estalla y rompe todo, como a veces se pensó, esto de sacalo, no lo guardes, etcétera, ni tampoco es bueno aquella persona que no puede verbalizar lo que le sucede. Por supuesto que verbalizar lo que sucede siempre va a ser mejor, porque es el primer camino a solucionarlo. Una persona estresada puede tener síntomas de lo más insólitos. Siempre a los médicos nos cargan y nos dicen que si no sabemos qué es algo, o es un virus o es estrés. Pero la realidad es que uno ve por estrés hasta prostatitis, puede ver cuadros de estrés. Entonces, ¿por qué? Porque los mediadores químicos, que son la adrenalina, que eso lo habrás escuchado muchas veces, uno lo usa, tengo la adrenalina full, y no está tan mal usado, abarcan e influyen sobre el resto del organismo. De hecho, un motivo de consulta de nuestro instituto, que se especializa en neuropsiquiatría, pero atiende muchos pacientes con Alzheimer, son las fallas de memoria. Y la consulta de fallas de memoria de pacientes entre 40 y 60 años casi siempre son cuadros de estrés. Lo que pasa es que si vos tenés un cuadro de estrés, te falla la memoria y tenés la mala suerte de tener tu papá o tu mamá con Alzheimer, tu primer temor va a ser, ojo, no estará empezando esto en mí. Pero vos escuchás un relato como el que dice Ricardo. Trabaja todo el día. Yo creo que, de hecho, vivir en Argentina es un evento estresante, per se. Y eso genera trastornos de memoria. Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, están íntimamente relacionados. Nuestro país claramente es un país estresante, por muchos factores. Pero uno clave, que yo siempre hago hincapié, es en la incertidumbre. Está demostrado que estresa mucho más la incertidumbre de un hecho a veces que el hecho en sí mismo. Yo estoy condenado, pero no sé qué me van a hacer. Ese no sé qué me van a hacer a veces es mucho más estresante que el hecho puntual. Me van a operar, pero no sé cuándo. Hasta que no tengo una fecha, ese estrés que vive el organismo es tremendo. Y si vos pensás en nuestro país, independientemente de la cuestión ideológica, es un país que está asignado por la incertidumbre. O sea, es un país que no piensa en mediano plazo, no piensa en el largo plazo. Todo es hoy y mañana cambia de nuevo y pasado mañana cambia. Esa incertidumbre permanente que impide a cualquier persona planificar su vida, un hecho tan concreto como saber si puede ahorrar o no, genera un estrés enorme que es muy difícil de medir, pero que es un hecho clínico. Bien. O sea, yo creo que eso es un dato que es clave. Y en eso una persona debería, o a nivel colectivo, como apunta este programa, ver cuáles son los factores que puede modificar y cuáles no. Por eso me parece que es muy importante la acción colectiva. Hoy en día, con esto de las tarifas y todo, se discute mucho el rol de los clubes. Y es evidente que hay gente que no entiende la importancia de los clubes sociales, de clubes que congregan gente, de clubes... yo lo veo mucho en la generación que yo más atiendo, que son personas mayores, pero en realidad pasa en los pibes, pasa en los adultos. O sea, el volver a tener lugares de esparcimiento. Fontana Rosa decía que él reivindicaba siempre su derecho a estar 3 horas en un bar hablando pavadas con sus amigos. Y yo creo que eso es clave. El tiempo, la vida moderna actual quizá no te lo da, pero uno pugna, y esto lo digo también para mí, por hacérselos. Yo atiendo básicamente viejos, y reivindico la palabra viejo, no le veo una cosa peyorativa, creo que es una palabra valiosa. Y una cosa que uno trata de hacer es volverse más sabio escuchándolos. Por esto que vos decís, cuando vos sos una persona de 80 años, que vio un montón de situaciones, y ahora a la distancia juzga el verdadero impacto de esas situaciones que parecían críticas, uno debería aprender de eso. Y es lo que uno trata de hacer con los pacientes, que empiecen a pensar ahora cómo van a ver ese hecho dentro de 30 años. Entonces, tu examen que te parece de vida o muerte, o te pregunto a vos, ¿cómo pensás vos tu examen en la facultad de un final de histología a la luz de ahora que pasaron X años? Entonces, es un enfoque muy interesante, que hay que tratar de llevarlo a lo colectivo, pero es complejo. Pero sí sirve mucho en lo individual. Tomar la verdadera dimensión de las cosas. La gente reacciona a veces cuando ocurre otro drama mayor, no por la positiva. Entonces dice, pucha, este sí era un problema y no lo anterior. Diego, en esta columna de salud te vamos a invitar muchas veces, porque hay muchos temas que nos van a quedar pendientes, digamos, para un futuro. Algunos que tienen que ver concretamente con el análisis de situaciones, otros que pasan por el tema de la reflexión, de hacia dónde vamos y qué es lo que construimos. Cerramos entonces con el doctor Diego Sarasola y el estrés.